primero que nada agradecerle la posibilidad del Grupo CREA de estar hoy con ustedes y compartir la jornada. Había estado escuchando, justo estaba preocupado, Ignacio me llamó y que yo venía en viaje. Quería escuchar la charla de Ignacio y la de Pablo, porque en realidad vi que inclusive algunos amigos andaban con calculadora. La idea mía no es tanto de darle muchos números, sino más bien es algunos conceptos, que fue lo que habíamos hablado con Javier y con Ignacio, sobre el manejo de las pasturas. En realidad hoy Ignacio hablaba de que la curva de producción de forraje en muchos casos logramos achatarla, y que ahí a veces ya la suplementación cambia un poquito, y que había tantos puntos de equilibrio cuando se suplementa como sistemas de producción. Y ahí pasa también el tema de cuál es el tema del manejo. En realidad, cuando hablamos de manejo de pasturas en general, no hay un manual para manejar las pasturas. En realidad yo siempre lo vinculo un poco con el tema de los autos, porque en realidad cuando uno habla de manejo, lo que quiere es conducir. Cuando hablamos de conducir una pastura, creo que tenemos dos tipos de viajes: aquellos viajes que son más cortos, que los podemos relacionar a lo que son los verdeos, porque en realidad lo que se me pidió que hablara era de los verdeos y de las praderas. Y cuando hablamos de un viaje más largo, estamos pensando en un poco más allá, y a eso llegamos a lo que son las pasturas perennes o la pradera. Entonces, uno se prepara distinto cuando uno va a hacer las vacaciones, si son ahí a la vuelta o si uno va lejos. Y el cómo es el vehículo. Hoy por hoy tenemos algunos vehículos que tienen distintas comodidades, y año a año lo que hemos ido viendo es cómo esas comodidades van aumentando. Y el tema de la suplementación, ya les digo, yo voy a hablarles de la herramienta de suplementación, pero desde el punto de vista de la pastura, ¿tá? Diferente de lo que veníamos hablando. Entonces, la suplementación, ¿tá? Es dentro de lo que es el manejo de pastura, viene a ser como un control de estabilidad, si venimos con esta simetría con el tema de los autos. Eso es una herramienta más que tengo en la conducción del pasto. Entonces, vamos a salir un poquito de la visión de la ganancia y enfocarnos un poquito más en cómo esta herramienta de suplementación nos puede permitir, como decía Nacho, como decía Pablo les mencionaba, la primera foto que tenía Pablo en la presentación era de una pastura, y nos hablaba de que es el alimento más barato, y vamos a seguir siendo pastoriles, y esa es una de las fortalezas que tiene nuestro sistema. Pero ¿qué pasa? Lo que hemos visto en los últimos tiempos, yo vengo más del litoral, y en realidad es que de alguna forma la coyuntura nos ha permitido afianzarnos en el uso de la suplementación y utilizar granos, y muchas veces eso nos deja de lado, nos olvidamos un poquito de la pastura. Pablo en algún momento les mencionaba que cuando vamos a diferentes tipos de ración, lo que pasa a ser suplementación es la pastura. Y en realidad nosotros, si vemos del lado pastura, cuando tenemos el concepto de suplementación, lo que hacemos es suplementamos a la pastura, le completamos aquello que le falta. Si estamos diciendo que somos sistemas de base pastoriles, con una suplementación, en realidad lo que tenemos que hacer es quedarnos con esa idea en la cabeza y estar pensando que estamos suplementando algo que está faltando. En realidad un poquito la idea es, la producción animal está en función del desempeño, y ese desempeño va a estar en función de la capacidad genética y sanitaria. Y a su vez eso está en función de la nutrición. Y lo que vamos a hablar es un poquito de la nutrición del animal, que está en función del manejo, utilización y suplementación del pastoreo. O sea, todos estamos hablando sobre la importancia que tiene el manejo y la suplementación como una herramienta dentro de lo que es el pastoreo. ¿Por qué es necesario suplementar? Pablo hoy hablaba de la necesidad de forraje. Bueno, hay factores que afectan la producción global de los distintos sistemas. ¿Qué son los dos componentes principales que se afectan en una pastura? La calidad y la cantidad. Entonces, es lo que yo decía, bueno, ¿cómo vamos a conducir nuestro viaje? ¿Cómo vamos a conducir la pradera? Bueno, puede ser la cantidad y la calidad. Es
¿Qué tan lejos vamos a ir y qué tan confortables vamos a ir en ese viaje? Bueno, si tenemos algunos factores, ¿tá?, que nos van a estar afectando, como pueden ser condiciones de sequía, condiciones de exceso hídrico, ¿tá?, malas implantaciones, ¿tá?, todo eso nos está afectando, ¿tá?, la producción global del sistema, y ahí donde hay distintas herramientas que nos permiten hacer ese viaje de forma más placentera. Entonces acá la herramienta de suplementación nos pasa a ayudar en estas situaciones. ¿Qué es lo que hace el animal cuando de alguna forma se enfrenta a esas limitaciones? Lo que hace es eso, aumenta la velocidad de cosecha, tiene varias estrategias. Puede aumentar la velocidad de cosecha, va incrementando el tiempo de pastoreo, va accediendo, o sea, va seleccionando cada vez más dentro de lo poco que le queda, pero intentando, todo esto lo hace intentar cubrir los requerimientos, pero llega un momento donde la restricción es tal que no podemos evitar, y acá lo que no podemos hacer es que pase esto, ¿tá?, la restricción de la etapa nutricional, cuando el ganado está. Entonces, muchas veces lo que nos pasa es que estamos suplementando acá, ¿tá?, y cuando estamos hablando de que es una herramienta para el manejo, la verdad tendríamos que empezar, no llegar a esto y empezar a suplementar acá adentro para obtener un mayor beneficio de las pasturas. Esto es una curva típica de producción de nuestras pasturas, de pasturas templadas. ¿Qué es lo que pasa? Acá tenemos la producción y acá tenemos los requerimientos. Tenemos grandes excesos de lo que es en primavera, algo en otoño, y tenemos los déficits en invierno y en verano, que eso no es nuevo. Pero cuando hablamos de lo que decía Nacho, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tuviéramos nuestra producción de forraje de forma estable, no es necesario o no necesitaríamos la suplementación porque estaríamos siendo autosuficientes con lo que el sistema pastoril nos estaría brindando. Esta sería otra curva, lo que decía Nacho hoy, que si estuviéramos achatada, pero lamentablemente esta situación no es. ¿Tá? Y lo que nosotros podemos hacer es ir manejando los sistemas nuestros, las pasturas nuestras, para que estas diferencias, ¿tá?, sean menores y estos excesos se puedan manejar acá. Y la suplementación lo que nos ayuda es achicar principalmente este sistema. Entonces, acá hay dos formas. Cuando uno plantea los sistemas de rotación, podemos estar pensando, dependiendo de lo que hablaba Ignacio de los sistemas, si yo presupuesto mi rotación la hago en función de los excesos, ¿tá?, o si yo la presupuestación de mi sistema pastoril lo hago en función de la producción invernal. Entonces ahí tenemos dos situaciones de partidas distintas. Cuando yo hago la presupuestación de mi establecimiento en la necesidad de forraje pensando en que en esto, ¿tá?, acá voy a tener una alta carga, voy a tratar de maximizar el uso acá, entonces obviamente la suplementación pasa a ser una herramienta fundamental acá, porque tenemos que lograr mantener toda esta carga que nos va a comer acá. Pero si la opción nuestra es presupuestar en función de la capacidad invernal de nuestro sistema, lo que hay que pensar es cómo hacemos con este exceso. Y este exceso se puede volcar acá. Entonces, de vuelta, hay distintas formas de encarar los sistemas pastoriles y en función de eso la oportunidad que vamos a tener con la suplementación son distintas, ¿sí? No va a ser igual. ¿Por qué seguimos suplementando? Porque indudablemente a medida que pasa el tiempo la calidad, esto es rendimiento, perdón que no me dio el tiempo de cambiarla, y esto es porcentaje de proteína cruda. Si ustedes ven, a medida que pasa el tiempo, los rendimientos van aumentando, pero va disminuyendo la proteína. Entonces, eso también, si nuestros requerimientos, si nuestra ganancia que fijamos en nuestro sistema nos obliga a tener proteínas que estén en entorno de los 12, 13, obviamente que a medida que va pasando el tiempo hay pasturas que no vamos a poder tener ese aporte y vamos a tener que estar suplementando. ¿Qué pasa con el desarrollo natural de las pasturas? Y bueno, pasa eso, a medida que vamos desde la hoja hacia la floración, vamos aumentando el número de tallos, aumenta la fibra y la lignina, que prácticamente son los componentes, y empieza lo que se mostraba recién. Empieza a disminuir la proteína, empieza a disminuir la hoja, empieza a disminuir el mineral. Y esto es común a todas las forrajeras, pero se da en forma diferencial dependiendo de la especie.
Entonces, en función de la rotación y de las mezclas que estemos usando, este proceso va a ser distinto. Y por lo tanto, la suplementación, ¿tá?, que va a tender de que a tratar de solucionar estos problemas, o algunos que haya acá, como la falta de fibra, va a darse en distintos momentos. Lo que yo les decía, dependiendo de la especie, esta es la producción de forraje de las principales leguminosas que estamos acostumbrados a usar en los diferentes meses. Ustedes ven, el aporte de materia seca es en el entorno de los 10, estamos hablando de, esto es kilogramos de materia seca por hectárea, esto perdón, eso es porcentaje, esta es la distribución. El primero que arranca en invierno es el blanco, ¿tá? Y acá la primera que está es la alfalfa que se dispara. Entonces, vamos a tener diferentes, ¿tá?, posibilidades de suplementación en función de las leguminosas que estemos manejando y de la forma que ellas estén arrancando. Generalmente lo que nos pasa es que hay una gran variación, ¿tá?, en las propiedades de estos forrajes, ¿tá?, y eso también es dependiente del año y del manejo. Entonces, justamente la suplementación lo que nos permite es ir acomodando estas variaciones, ¿sí? Entonces, en función de los distintos componentes, ¿tá?, de los vegetales, y en función de cómo estemos manejando, podemos estar en una situación, no digo de 3, pero sí en situaciones de 8, 9, como les decía Pablo hoy, en los sorgos estamos hablando de 8 o 9% de proteína, y podemos tener valores cercanos a 25, 26 en leguminosas, o inclusive en gramíneas que estén en activo crecimiento. Entonces, eso es importante. ¿Qué pasa con los carbohidratos también? Prácticamente casi el 70% corresponden a carbohidratos. Ahora hay que ver si esos son estructurales o no. Entonces, si estamos en una pastura avanzada, vamos a estar más cerca de este 60% y las digestibilidades van a ser distintas. Entonces, el valor nutritivo del forraje que estemos usando va a estar dependiendo de la especie, del manejo, del ambiente, el crecimiento y de la propia planta, en lo que tiene que ver con la anatomía, fisiología y morfología de la planta. O sea, lo que este valor nutritivo que nosotros logramos con la pastura no nos dé es lo que vamos a tener que suplementar. Pero es lo que me decía, no es una cuenta sencilla, sino que tenemos que considerar todo esto para definir el valor de la pastura. Y en función de este valor, realmente pensar las distintas opciones. Porque cuando hablamos de suplementación tenemos también una gran situación, desde la persona, de productores familiares que están suplementando con sorgo, con un par de baldes de sorgo, hasta los encierros. Y en ese abanico de distintas situaciones tenemos que ver cómo suplementamos este valor. Y no es distinto, porque los manejos cambian esto. La especie, ¿por qué? Porque estamos hablando de que las gramíneas y leguminosas, que son prácticamente la base de las pasturas que tenemos, son distintas, ¿tá? Si bien acá podemos hablar de un mismo tenor de materia seca, pero según el estado, ¿tá?, podemos tener variaciones. Miren lo que es proteína, de 6 a 18, pero proteína nos vamos acá. ¿Qué pasa con la pared celular, con las fibras detergentes en neutro? Pasamos de 52 a 60, sin embargo las leguminosas estamos un poquito más abajo. ¿Qué pasa con la lignina? Las leguminosas son un poquito más duras. Bueno, estas cosas hay que tenerlas en consideración cuando estamos eligiendo qué mezclas o qué especies van a constituir nuestra cadena forrajera. ¿Por qué? Porque en definitiva las características de estos van a estar de alguna forma, ¿tá?, incidiendo en los niveles de suplementación que podamos estar manejando. No solo esto así, sino además cuando se plantean las mezclas, ¿tá?, esto se junta, y a medida que complejizamos las mezclas, una de estas va a tomar mando. Entonces tenemos que considerar que en algunos momentos, si las mezclas son complementarias, es decir, lo que pretende es cubrir bache, o sea, cuando una produce y la otra no, bueno, en realidad podemos tener una mezcla equilibrada, pero cuando se generan los desequilibrios a medida que va pasando la edad de la pastura, empezamos a tener un corrimiento hacia una de las dos características de las especies, que eso también nos puede llevar a que en un momento, cuando definimos la pastura, pensamos en una estructura básica con determinada composición
nutricional de la pastura y al final o a medida que avanza estemos teniendo otra. Eso es parte del manejo y eso es lo que tenemos que cuidar. El manejo, ¿por qué el manejo? Bueno, por cuestiones climáticas, por eventos, por distintos, pero hay cuestiones que implican en lo que tiene que ver si estamos hablando con vacunos, con ovinos, y en función de la selectividad que maneje cada una de las especies también va a incidir en la calidad de la dieta que estemos levantando en la pastura, y eso también va a incidir en cómo estemos formulando las distintas suplementaciones. Perdonen acá que no, capaz que no se ve bien el color, pero la carga animal también. La suplementación lo que nos permite, y si ustedes ven todos los trabajos, es manejar de forma diferenciar las cargas. Y obviamente cuando estamos manejando altas cargas, lo que podemos llevar es la desaparición de las mejores especies y aparición de malezas. No es lo mismo manejar una asignación de 2% de forraje, manejarla todo el año a 2% y respetando los ciclos. No es lo mismo manejar una leguminosa como alfalfa, que debemos respetar su tiempo de reserva, que tiene que hacer su reserva en la corona, que un trébol blanco que en realidad funciona distinto. Entonces, todas esas consideraciones tenemos que tenerlas cuando hacemos los cálculos de carga, porque en realidad lo que podemos estar haciendo sin querer es forzando el sistema a que las pasturas estén con una sobrecarga y estar perdiendo especies o estar perdiendo tallos, y en función de lo que estamos haciendo en conclusión es ir debilitando la productividad de la pradera. Entonces el manejo también puede estar afectando eso. Y obviamente que es esto atado del manejo del pastoreo. La forma del pastoreo también ejerce un control que condiciona la calidad de la pastura, las alturas de los remanentes, eso también se maneja a través de la carga, entonces vamos a tener velocidades de rebrotes distintas, calidades distintas, y eso también hace a lo que tiene que ver con la suplementación que estamos recibiendo. El ambiente, el valor nutritivo de las pasturas, algunos indicadores y algunos factores ambientales, la temperatura, la luz, la fertilización, el agua, la defoliación, todos tienen un impacto y es de forma distinta dependiendo. Entonces, no podemos estar ajenos a decir, bueno, ¿qué es lo que nos permite la suplementación? De alguna forma salvar algunos de estos efectos ambientales que se conjugan en las distintas pasturas. También mencionamos que el crecimiento y el desarrollo afecta el manejo nutricional y por ende los resultados de producción animal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pasa esto. Hay dos procesos que son opuestos. Es la fotosíntesis, por un lado, el crecimiento que fija el anhídrido de carbono, o sea, lo que está alimentando la planta, y por el otro lado tenemos la respiración. Son procesos que son opuestos y que se dan al mismo momento. Entonces lo que tenemos que cuidar, si ustedes recuerdan esa curva donde se da la producción y hay un momento donde se netea, empieza a haber muertes de planta, que probablemente ahí, en ese momento, cuando la respiración se iguala a la fotosíntesis o empieza a ser mayor, es porque estamos pasados y estamos perdiendo calidad y estamos perdiendo forraje. El manejo debe ser tendiente a que la fotosíntesis sea el proceso que prevalga frente a la respiración. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Dentro de ese crecimiento, ¿qué es lo que pasa? Es diferencial en las gramíneas y en las leguminosas. Y dentro de las gramíneas, por ejemplo, algo que es muy importante para tener idea de eso, es las láminas, que tiene una variación entre 41 y 80% de digestibilidad. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos que, dependiendo en el estado de desarrollo que estemos, podemos estarnos cerca del 40% como del 80%. ¿Qué pasa con las leguminosas? Algo parecido. Si bien son un poquito más digestibles, del 55 a 82, pero también son procesos naturales de las pasturas que nos van a estar afectando la digestibilidad y por lo tanto la conversión del material que estemos hablando, y de alguna forma, si estamos ingresando en una fase donde el crecimiento, el proceso de respiración prevalece frente al de fotosíntesis, probablemente estemos en situaciones donde tengamos pérdida de hoja, donde haya un mayor número de tallos, donde haya hojas con menor calidad, y eso es lo que nos está afectando después, en definitiva, va a ser las ganancias. Bueno, cuando me hicieron el planteo del manejo de las pasturas cultivadas en suplementación, lo primero que hice fue consultar a Juan Clarillet, que es la persona que está hoy en la unidad de ganadería de la Estanzuela,
para pedirle ver una revisión. Él justo está haciendo esta revisión sobre la recría y la invernada, y él estuvo revisando más de 100 trabajos nacionales que involucran a facultad, a INIA. Y lo primero que me ocurre, bueno, Juan, de lo que leíste, ¿tá? ¿Cuántos trabajos hay que en realidad cuando manejan suplementación lo que se preocupan, además de la ganancia, es por la pastura, por el efecto en la pastura? Y en realidad dice, mira, de todos los que leí, me parece que es muy poquitos. Todos están enfocados hacia la ganancia, la eficiencia de conversión, y de la pastura casi como que no te diría que hay, si hay, mencionan algún efecto indirecto sobre el cuidado. Entonces, empecé a buscar y efectivamente es así. En realidad la mayoría de los trabajos terminan en ganancia, en manejo de la carga, y sobre sí, en la pastura, se hace poco énfasis. El análisis del trabajo de Juan, estos datos están sin publicar, esto lo terminó la semana pasada, muestran cuál es el potencial de ganancia de una pastura promedio. Acá está involucrado dentro, lo que hizo fue Juan, dentro del análisis de esos trabajos, lo que hizo fue extraer la información, y esto es algo genérico, no es para tomar, pero sí nos sirve para tener una referencia, el potencial de ganancia individual por estación. Si ustedes ven la línea azul, es el potencial de otoño, la línea roja es el potencial de invierno, la verde es la de primavera y la gris es la de verano. Si tomamos como ejemplo qué es lo que pasa con una asignación de 6, que es una asignación promedio, en realidad vemos que tenemos ganancias potenciales con pasturas que están en el entorno de los 1000 kilos. Pero cuando estamos hablando de que eso se da en el otoño y en el verano, no podemos tener esos niveles. O sea, cuando nuestra meta es tener ganancias diarias de 1 kilo, podemos, si manejamos las pasturas en forma correcta, lograr eso cuando en invierno y en primavera, pero no en otoño y en verano. Entonces, de alguna forma, lo que esto nos está indicando es que la suplementación estratégica, como a mí me gusta llamarle, debería darse, obviamente, que en esas dos estaciones. ¿Qué es lo que pasa? También Juan lo que analizó fue con las utilizaciones. De vuelta repetimos los mismos colores. La celeste es otoño, la roja es primavera, verano y la gris verano. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, con una asignación de 2, la utilización que tenemos llega a los 70-80%. ¿Cuándo es más alta? De nuevo, en primavera y en invierno. Y con utilizaciones eso llegamos al 50% en verano o en otoño. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, nos está indicando que obviamente si nosotros, y esto va en contraposición con lo otro, ¿no? Estábamos hablando que para lograr ganancias de 1000 kilos estábamos acá, y estos 1000 kilos estamos hablando de que 6 estamos con el 50% de utilización. Entonces, cuando realmente ahí es otra de las ventajas que nos permite la suplementación, poder tratar de mejorar este 50% que está acá. Entonces, la suplementación de alguna forma, la revisión que decía Juan, nos permitía aumentar la ganancia individual de los animales cuando tenemos limitantes de pasturas, como se veía ahí en forma estacional. Aumentar la carga cuando tenemos baja disponibilidad, o por problemas de rotación, tenemos la superficie de pastura se reduce, y eso de alguna forma nos impide mantener la carga. Bueno, ahí hay un papel predominante de la suplementación. Y la combinación de estas dos, de aumentar la carga y la ganancia, de alguna forma, es lo que decía hoy Ignacio, se presenta en forma variable. Tenemos distintos suplementos, distintas combinaciones que nos permiten que esto se pueda dar. Y este tipo de manejo integrado lo que hace es, de alguna forma, y ese es uno de los efectos indirectos que les mencionaba hoy, permite en las pasturas perennes aumentar la vida útil, mejorando velocidad, rebrote, calidad y persistencia. ¿Cuáles son las principales relaciones que vamos a encontrar cuando incorporamos suplemento a una pastura? Bueno, la adición, entonces la carga animal no podemos variar, pero sí aumenta la ganancia de peso. La sustitución, cuando en realidad lo que hacemos es permitimos el aumento de carga, pero las ganancias quedan similares. Adición y sustitución, donde tenemos un efecto positivo en las dos. Adición con estímulo.
sustitución con depresión. Estas son las relaciones, los efectos que se van a estar dando cuando nosotros estamos incorporando una suplementación al forraje. Y parte de esto, ¿tá?, lo define también la pastura, o sea, la condición en que estemos con la pastura. En este esquema lo que pretendo resumir es dónde entraba el suplemento. Entonces, la respuesta animal, como vimos, depende del consumo. Esto va a tener un efecto sobre la utilización de la pastura, ¿tá? Y acá definimos la carga, la utilización, como veíamos. Y ahí esto tiene la tasa de sustitución y la disponibilidad de pasto en el sistema define la carga. Disponibilidad, calidad y cantidad. ¿Y dónde entra el suplemento? Acá, en la utilización de la pastura. O sea, eso es uno de los beneficios y los aportes que tenemos con la suplementación. Nos permite manejar, además de la carga, el porcentaje de utilización de pasturas. Pero una de las cosas que hemos discutido con los colegas de allá de Estanzuela, que estamos viendo, no sé si esto ocurre acá, pero a nivel del litoral, que el uso de suplementación de alguna forma se está volviendo algo crónico, ¿tá? Y que de alguna forma, si las relaciones de precio son favorables, uno va preocupándose más por la ración, por la suplementación, y la pastura pasa a ser un suplemento. Y de la rotación, que muchos sistemas hoy, con los atractivos que tiene la agricultura, las rotaciones se han dejado de respetar un poco. Y cuando uno está pensando, como decía Ignacio, en incorporar la suplementación en el sistema, los números son distintos, pero cuando se está integrada en el sistema, entonces lo que tenemos que pensar es que la planificación de las pasturas arranca acá en el escritorio, y lo primero que se define es el tipo de sistema de producción. Si estamos hablando de un sistema de producción intensivo, más extensivo, si vamos a hacer encierro o no, las ganancias diarias, ese tipo de sistemas que definamos para nuestro predio van a estar definiendo esto, la ganancia diaria. Si estamos hablando de 1 kilo, si 300 gramos, 400, la ubicación, hoy las ganancias que les mostraba Pablo, dependiendo de dónde estemos y sobre qué recursos disponemos. Hoy Pablo hablaba de ganancias de 170, 200 gramos sobre campos mejorados con 4 o 5 años. Esto nos va a estar definiendo el tipo de sistema, la ubicación y las ganancias. Y acá lo que yo les decía, la presupuestación forrajera. ¿Cómo hago la presupuestación forrajera? Y la presupuestación forrajera se hace con una tabla, pero después que eso se cumpla, depende de muchos factores. Y para lograr esta presupuestación es importante la rotación forrajera, lo que les mencionaba. Y ahí, en función de la rotación forrajera que me planteo, de las especies que elijo, del manejo que voy a tener, recién ahí deberíamos ver el momento y tipo de suplementación necesaria. En realidad yo veo que la suplementación es una herramienta como el riego. Uno no riega así nomás, no dice voy y me compro el riego y lo instalo. Es una inversión muy grande como para hacerla así nomás. Eso implica que venga un técnico que conozca en lo que es todos los sistemas de hidráulica, uno hace un proyecto de riego, ve hasta dónde riega, cuáles son los beneficios, cuál es el retorno. Y cuando hablamos de la suplementación, creo que es así. Digo, no podemos estar pensando, porque en realidad lo que nos puede pasar es que ¿qué hacemos con un sistema de riego si después el costo energético se nos va? Si no podemos lograr instalar las pasturas bien, ¿para qué nos sirve? Bueno, el tema de la suplementación pasa por ahí. Si nosotros tenemos esta distribución, tenemos que tener claro que la suplementación, el momento es este o es este. Si nosotros armamos una rotación forrajera, que intente cubrir estos déficit y estos déficit, y de alguna forma estamos dejando la suplementación para situaciones estratégicas. Si yo quiero terminar un vagón de bichos y los voy a poner en una pastura con una asignación muy alta de forraje, yo sé que van a seleccionar, pero lo que están comiendo me ayuda a terminar. Bueno, capaz que pierden en utilización, pero estoy ganando. Entonces, esos son los momentos en que tenemos que ver. Entonces, la presupuestación forrajera pasa por ahí. Presupuesto por primavera, presupuesto por invierno, me los va a estar definiendo los recursos que tenga mi sistema. Y la rotación forrajera de alguna forma me está definiendo la producción de forraje en otoño-invierno, que es la situación crítica que vimos. Y de alguna forma, indirectamente, cuando yo manejo esto, lo que voy a estar definiendo es el área efectiva de pastoreo en esos periodos. ¿A qué voy con esto? Dependiendo del largo de la rotación podemos tener más o menos área
de pastoreo. En situaciones de rotaciones más cortas, rotaciones con trébol rojo, con cebadilla, con achicoria, en esas rotaciones los tiempos de barbecho son más largos, ¿tá?, en comparación con rotaciones que se extienden 4 o 5 años. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En esa situación, muchas veces los periodos otoño-invernales, esas rotaciones más cortas, se nos pueden complicar. Entonces, esto también es importante. Y bueno, la idea es ver algunos conceptos de manejo con números. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Este es un trabajo de facultad. Es un crecimiento, un verdeo de invierno con distintas alturas, 7, 14, 20 y 35. Esto es la disponibilidad a ras del suelo, con 700, 1200, 2000, 3000, la relación lámina-vaina, 4:1, 4:1, 3:2, elevación de la yema. Acá nosotros, este es el momento donde tendríamos que entrar a pastorear los verdeos. Acá, entre los 15 y los 20 centímetros, con una disponibilidad de unos 1500 kilos, una cosa así. Eso, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Que en muchos de los sistemas estamos entrando por acá. Y ahí las utilizaciones son bajas. Y ahí a veces uno dice, bueno, yo tengo que suplementar los verdeos porque en realidad no estoy... Pero a veces el problema no es el verdeo, sino es el manejo y la utilización que estamos haciendo y lo que estamos comiendo. Entonces no estamos comiendo lo que necesitamos y entonces eso, ahí sí, la suplementación porque no me da y no como. Bueno, está bien el rol de la suplementación, hay que complementar lo que me falta de la ganancia, pero si el problema es que yo estoy entrando tarde o lo que estoy comiendo no me aporta porque yo entré tarde, ese es un problema. Y es un ejemplo claro acá. Este es un ejemplito de un trabajo argentino que en realidad lo mide de forma muy práctica. Bueno, en un regrasa, estado vegetativo, cuando tengo 15 centímetros puedo tener 1,2 kg de ganancia diaria, pero cuando está en estado reproductivo puedo tener 900. Perdimos 300 grados por esto, ¿tá? Y si ustedes recuerdan, todas las pasturas que nosotros estamos manejando o el objetivo de la rotación forrajera es eso, es entregar forraje. Entonces, si permitimos que los puntos de crecimiento se eleven, si permitimos que se pasen los cultivos, ¿tá?, no estamos perdiendo esos 300 gramos o más. Esas diferencias son aún mayores cuando hablamos de festuca, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa cuando dejamos encañar la festuca, cuando se nos pasa la festuca? No deberíamos. Y hemos visto que en algunos establecimientos se está suplementando y cuando uno va al campo hay restos de pastura remanente, que acumulación de las pasturas, hay mucho resto seco, hay pasturas que están en esta situación reproductiva. Entonces muchas veces hay que estar revisando esto. El manejo del pastoreo, yo siempre digo que si bien la lechería es muy tediosa, pero tiene sus resultados. Acá esto es un trabajo de Fernández que recopila varios trabajos anteriores de Bas Martín sobre la ganancia diaria en otoño. Estos son los gramos y esta es la frecuencia de cambio de la parcela. Y bueno, en un día, si tomamos el ejemplo de la lechería, cambiamos todos los días, estamos ganando 810 gramos con una utilización de la pastura de 80%. Sin embargo, con 14 o con 7 días, ¿tá?, estamos logrando el 50% de la utilización de la pastura. Cuatruplicamos la ganancia y casi un 30% más de utilización. Eso hace que las necesidades de suplementación se reduzcan y por lo tanto el costo en alimentación se reduzca, ¿tá?, y la cuenta en el sistema integrado también. Pero esto lo que dice, lleva a lo que dice un poco Pablo, define un poco, uno a veces saca la cuenta y dice, bueno, esto implica más costos, porque implica más gente, implica que la gente vaya, que cambie. Lo mismo que decía Pablo el tema del comedero, a veces comen un poquito más, pero en realidad la comodidad del comedero no es comodidad, es la practicidad que tengo en el comedero. Entonces, bueno, los lecheros pasan trabajo, ¿tá?, pero a veces esto es realmente importante. ¿Qué pasa con la fertilización? Cuando manejamos pasturas, obviamente uno de los manejos implica la fertilización. Estos son resultados de Formoso, de trabajos de verdeos, ¿tá?, en otoño y en invierno, ¿tá?, con fertilización que va desde 0 hasta 180 kilos 184 kilogramos de nitrógeno. Obviamente estamos hablando de una fertilización muy alta. Pero fíjense cómo cambia la respuesta si es a nivel de otoño o si es en invierno. Entonces, de alguna forma,
Si nosotros nos atrasamos en la fecha de siembra, ¿tá? Entramos en esta etapa de invierno y los requerimientos de fertilización van a ser mayores y por lo tanto ese costo que tenemos es mayor. Y bueno, y lo que vamos a ver es que si no logramos estos niveles vamos a tener que suplementar más. Pero ¿qué pasa? Capaz que esto, si logramos una fecha de siembra adecuada, estamos hablando que muchos de estos verdeos estaban sembrados en abril. Si nosotros tenemos trabajos en estanzuela sobre el adelantamiento de la fecha de siembra de los verdeos, si nos vamos a siembras de febrero, esta respuesta a la fertilización casi no es necesaria, porque en realidad los verdeos están aprovechando las temperaturas y las condiciones y tienen rápida tasa de crecimiento. Y el problema otoñal, que más adelante lo vamos a ver de los verdeos, si se escalona la siembra, prácticamente lo podemos ir manejando. ¿Por qué? Porque en 40, 50 días, dependiendo del tipo de verdeo que estemos sembrando, el nivel de fibra de los verdeos empieza a aumentar, porque por ejemplo las cebadas se tienden a encañar muy rápido. Entonces podemos variar el tipo de verdeo y en función de eso la contribución. ¿Qué es lo que pasa con el ambiente? Fíjense, esta es la tasa de crecimiento durante los meses de una pastura en dos situaciones, en un año seco y en un año húmedo. Entonces, de vuelta, acá, si no tenemos suplementación, está en riesgo la producción del sistema o los números del sistema. Entonces, fíjense que la suplementación acá, no solo en el invierno, sino acá en el verano también juega un rol muy importante. Y esto hay que tener presente qué tan drástica puede ser las reducciones de producción de forraje o las tasas de crecimiento. Y esto también se maneja con las especies que estemos manejando. Esto es lo que les decía, estos son algunos datos de los ensayos que se realizaron en estanzuela con siembras de febrero. Estos son cortes cada 10 días para generar la curva de crecimiento. Ustedes van a decir que estos datos son muy altos y en realidad son producciones muy elevadas. Esto se hizo en la unidad de lechería. Pero lo que le querías mostrar era que a los 40 días, esto es sembrado el 12 de febrero, a los 40 días o a los 50 días ya tengo los 1200, 1500 kilos que hablábamos hoy, con 15, 20 centímetros, que tenía una proporción de hoja de 4:1. Bueno, entonces esto yo lo puedo tener, si estamos hablando de 40 días y lo siembro en febrero, estamos teniéndolo en pleno mayo. Y en mayo, la gente que sembró ahora a fines de abril no puede entrar a los pastoreos. Y en algunos momentos esos son los cuellos botella donde requerimos la suplementación, porque no tenemos la pastura. ¿Qué nos pasó en el otoño? Se nos fueron los sorgos un poquito más, estamos aprovechando los sorgos, no quemamos los sorgos, entonces el aporte de forraje viene de ahí. Entonces, cuando hablamos de suplementación casi que de otoño, casi nos estamos metiendo en el invierno. Esta puede ser una estrategia de uso para, de vuelta, tener el forraje como base y no como suplemento. Esto es los análisis de proteína de algunos de estos materiales. Acá lo que se ponía es ¿cuándo llegó a grano pastoso? Estas son siembras de 15 de febrero. El 24 de abril, esta cebada y este trigo ya estaban en grano pastoso, con niveles de proteínas de 14-11%. Y estos son los kilos de proteína que estamos teniendo a esa fecha. ¿Qué pasa? Bueno, con trigo, con ciclos, estos son ciclos más largos, esto es avena polari. De vuelta tenemos niveles de proteína 11-12%, y estamos acá, en estos ciclos más cortos, ya estamos en mayo con grano pastoso. O sea, el nivel que tenemos de fibra, el nivel que tenemos de carbohidratos y las proteínas no son despreciables. Esto nos permitiría, si manejamos esta forma, capaz que reducir la suplementación. Y bueno, esa es una curva, este es un trabajo argentino que es muy similar a ese que realizamos en estanzuela, que lo que muestra es la curva de las distintas opciones: avena, cebada, centeno, nosotros no probamos centeno, y triticale. Entonces, dependiendo de la elección del material, de la especie que hablábamos hoy y del manejo, la entrega de forraje va a ser distinta. Y esto de alguna forma también nos está condicionando los momentos de suplementación. Y este fue un trabajo de Civils y de Rizzo, una recopilación sobre un resumen de suplementación
y viendo cómo varía, cuáles son las variaciones que hay en la utilización de la pastura y cómo el manejo no se puede estar condicionando los resultados. Acá tenemos dos niveles de asignación, 1,5 y 3, con una utilización promedio de 80% y acá con 3 una asignación de un promedio de 66%. Pero fíjense en esto es lo importante, que cuando yo voy a asignaciones de 1,5 tengo variaciones desde 60 a 90, un 30% de variaciones. ¿Tá? Y acá estamos de 60 a 80, un 20. ¿Qué pasa con la carga? Bueno, salteamos la carga instantánea si quieren y vemos qué pasa con la ganancia de pastura. ¿Tá? La ganancia diaria, 226. Pero esos 226 pueden ser los 173 que mencionaba Pablo hoy o 300 gramos. Esto es en pasturas, en praderas. En verdeos esto pasa de 120 a 150. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos a 3%? Nos vamos a 1 kilo. Y en 900 a 1,200. O sea, y cuando hablamos de verdeo, de 290 a 380. Esto es lo que hablaba hoy Ignacio. De alguna forma estamos sustituyendo estas ganancias al de abandonar las pasturas perennes y pasarnos a los verdeos. Entonces estamos teniendo también una pérdida. Y esa puede ser, de vuelta, otro factor que esté de alguna forma obligándonos a tener una mayor suplementación. Bueno, miren qué pasa cuando adicionamos la suplementación, cuál es el efecto. Y bueno, acá es muy alto. ¿Tá? Cuando estamos en estos niveles, el efecto. Pero sin embargo, cuando manejamos a 3% y cuando estamos casi que de este lado, el efecto de la suplementación ya empieza a ser casi que nulo. Esto es lo que decía Ignacio cuando tenemos la curva achatada, como que tenemos resuelto el problema. El rango de suministro, estamos hablando de 2-3 kilos de suplemento, y eso es lo que hablábamos hoy, que Ignacio y Pablo hablaban, el entorno entre el 0,5 y el 1% del peso vivo, con una eficiencia de 3 a 8, que es lo que estuvimos manejando hoy. Esto es otro trabajo que hace una revisión sobre la respuesta estacional de la asignación y suplementación sobre pasturas y verdeos. Es parte de lo que veíamos hoy. Acá se me perdió alguna rayita hoy, pero si ustedes ven en otoño, esta es en pasturas, la respuesta sería esta, ¿tá? La respuesta en ganancia de pasturas en función de la asignación. ¿Tá? Esta es la respuesta, la amarillita, esta, de avena. Esto es pradera, perdón, la roja es pradera, la amarilla que iría acá sería avena, ¿tá? Invierno sería de acá a acá, y verano sería esta. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, que tenemos respuesta, ¿tá? Al aumento de asignación. ¿Cuándo es más alta? Lo que veíamos hoy, en verano, ¿tá? En invierno también, pero no hay tanta respuesta a la asignación. ¿Y qué es lo que pasa cuando suplementamos? Esta es la curva, era así y ahora está así. Cambia, esta es la respuesta cuando agregamos suplemento, o sea que empieza a tener menos respuesta a niveles de 6%. ¿Qué es lo que pasa en otoño en la avena? Cuando suplementamos prácticamente no hay efecto de la suplementación. ¿Qué es lo que pasa en invierno cuando suplementamos? Cambia, está la pendiente. Hoy estamos hablando de esta respuesta y acá ya es menor. ¿Y qué es lo que pasa en verano? Como que no hay efecto de la suplementación. Estos son unos trabajos de Paco, ¿tá? En función de lo que les decía, de qué es lo que nos permite el manejo. 5, ahí está. Estamos hablando de manejo frecuente en primavera y en verano, manejos cada 10 días, ¿tá? Va a 20 y cada 10 y cada 20 en este tipo de pasturas, que es lo que hablábamos hoy, que de alguna forma lo que nos permite la suplementación es diferenciar los manejos por estación. Bueno, si nosotros tenemos un manejo de 20 y 20 en primavera y verano, la producción relativa en otoño no se disminuye. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a tener estos manejos frecuentes? En Lotus, por ejemplo, hay una disminución del 50%, en trigo blanco de 70%, en festuca de 30% y un 70% en esta mezcla. Y esto cambia. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que con la suplementación lo que nosotros podemos tratar es de evitar este manejo acá y de alguna forma lograr en el otoño-invierno siguiente que esto se mantenga en el 100%. O sea, hay un efecto del manejo que estamos haciendo en primavera-verano que nos está de alguna forma condicionando. Y a esto
Si nosotros tenemos un manejo bastante frecuente acá y estamos con estos niveles de afectación sobre los producción, esta crisis otoño-invernal va a ser mayor. Y si encima yo acá tengo que pastorear, los niveles de suplementación van a estar aumentando, porque ya no son el 100%, sino que estamos hablando de una reducción. Y si esto se prolonga en el tiempo, acá es cuando empezamos a perder las pasturas. Si esto es una pradera de segundo, en el tercer año vamos a arrancar el otoño con estos niveles en vez de con 100. Y en el cuarto año esto va. Entonces el manejo de esto, de alguna forma también tiene un impacto en lo que es la suplementación otoño-invernal. ¿Qué es lo que pasa? También acá está medido en números de pastoreo. Primavera-verano con 3 pastoreos, otoño-invierno tengo 2, en total tengo 5. Acá con más frecuente tengo 5 pastoreos y tenemos una reducción. Entonces, de alguna forma, lo mismo, si nosotros podemos de alguna forma mantener estos 3 pastoreos en vez de 5, en primavera y verano, cuidando la persistencia, la sobrevivencia de nuestras pasturas durante la primavera y verano, tratando que en el otoño-invierno, que es la época de crisis, estén más repuestas y con más desarrollo, lo que evitamos es esta pérdida. Y estas 2 pérdidas nosotros son las que tenemos que suplementar después con algún tipo de suplemento. Bueno, y hay un poquito qué pasa durante el otoño. Estas son algunas de las conclusiones que Juan llegó. La producción de otoño de praderas, obviamente es cerca entre un 10 y un 22% de la producción anual. Hay varios autores que confirman eso y de buena calidad. Pero la baja de producción de las praderas incrementó el uso de los verdeos. Y esto fue lo que vimos y lo que comentaba Ignacio hoy. De alguna forma, los manejos que estamos usando sobre las pasturas perennes, de alguna forma, las condiciones han hecho que el aumento de verdeo se dé en los últimos años, y de alguna forma eso tiene un impacto no solo en la persistencia, sino en la producción y en la calidad del forraje. Por lo tanto, los verdeos tienen un aporte de calidad, pero también presentan valores menores porcentuales de materia seca y fibra detergente. Por lo tal, tenemos que, como decía hoy, manejar los distintos tipos de verdeo y ver cómo eso afecta la importancia. Bueno, me estoy quedando medio con poco tiempo. Esto eran algunos de los trabajos que Juan les había revisado en cuanto a la suplementación con heno en invierno. Si ustedes ven con distintos niveles de asignación, las ganancias, y con esto, con henos, con distinta calidad de henos, las ganancias. En otoño, en realidad, con suplementación de heno no estamos teniendo resultados. ¿Qué es lo que pasa con la suplementación energética? Bueno, con niveles, ustedes ven los niveles, están en el entorno al 5, son distintos autores. En la estación donde comienza la suplementación, como les decía, es casi que otoño-invierno. La categoría siempre fue novillos. Acá tenemos verdeos y tenemos praderas. Y los niveles de asignación andan en eso, en el 2,5 y 5%, con ganancias en promedio están en los 500-600 gramos y pasamos al kilo con niveles del 1%. De vuelta, estamos hablando de niveles que no superan el 1%. ¿Qué pasa durante el invierno? Si bien las ganancias, vimos, son potenciales mucho más altas, trabajar con áreas con asignaciones elevadas y bajas producciones, eso tiene un impacto. No es lo mismo trabajar con disponibilidades de 2.000 kilos que trabajar con disponibilidades de 4 o 5.000 kilos. Entonces, eso tiene también un impacto. Las áreas de investigación, en invierno entran a jugar otros suplementos como son los hilos y los granos, que es lo que mostraban un poco hoy. En realidad, de vuelta, ahí las asignaciones de forraje estamos manejando niveles bastante bajos, con ganancias relativamente bajas, y bueno, dependiendo del tipo de heno o del tipo de silo que estemos usando, las ganancias que se van teniendo. También hay información sobre silos y sobre concentrados. En primavera, de vuelta, si bien hoy veíamos que es una estación donde no habría resultados, sin embargo hay condiciones de fibra, o sea, cuando tenemos algunas pasturas que están pasadas por estado reproductivo y pasamos los 35% de fibra detergente, eso de alguna forma afecta lo que es el consumo voluntario, y puede estar habiendo alguna respuesta a la suplementación en primavera y frente a algún tipo de verdeo también. Entonces ahí hay varios trabajos sobre concentrados energéticos,
durante el verano, y también hay varios trabajos que incluyen la sombra en el verano. Y bueno, y como consideraciones finales, la idea era, como les mencionaba al principio, repasar un poco algunas consideraciones para el manejo de las pasturas en los sistemas donde se incluye suplementación. Y dejarles claro que el mensaje de que la integración del pastoreo y la suplementación, de alguna forma, permiten que las pasturas aumenten la vida útil de las pasturas, y si mejoramos la calidad, la persistencia de las pasturas, obviamente estamos disminuyendo el costo de la suplementación y generándole a los animales las condiciones óptimas para el consumo. Y dos efectos indirectos que creo que son muy importantes. Contar con la posibilidad de manejar suplementación reduce la probabilidad de desestabilizar las rotaciones. ¿Qué significa con esto? Si yo tengo la herramienta, yo tengo la posibilidad de manejar suplementación frente a distintos eventos climáticos, yo lo que puedo es cuidar las pasturas y evitar un sobrepastoreo, y ese sobrepastoreo que afecte después la persistencia de las pasturas. ¿Qué es lo que ha pasado en muchas rotaciones? Bueno, cuando las relaciones de precio no son favorables al uso de concentrado, no nos queda más remedio que sacrificar las pasturas, y bueno, se va y se come la pastura. Pero eso, sin lugar a dudas, tiene un impacto importante. Contar con esa herramienta nos ayuda a esto. Y de otra forma, minimiza el hecho de tener el manejo de las pasturas y el auxilio de la suplementación, minimiza los flujos de caja de las distintas empresas por variaciones en los requerimientos de concentrados. Obviamente que si nosotros tenemos un manejo de las pasturas o una rotación desestabilizada frente a cualquier problema, el primer recurso que vamos a tener que hacer es llamar y comprar un camión de ración si es que pretendemos mantener las ganancias. Y bueno, si nosotros logramos una pastura equilibrada, estabilizada, con mayor persistencia, esos desbalances frente a distintas cosas no vamos a tener. Bueno, en realidad la idea era hacerles esos comentarios. Les agradezco la atención y quedo después para la consulta. Muchas gracias.